Muy buenas noches, bendecidos y bienvenidos a todos en esta noche a un estudio más. Hoy estamos en el volumen número 10 y en el tomo número 9. Ya este volumen 10 está avanzando. Hemos estado tocando mayormente las cartas pastorales. Si hay algún hermano que no tiene panfleto, hay algunos panfletitos allá atrás. ¿Todo el mundo tiene? Sí, qué bien. Y en esta noche pues vamos a seguir avanzando en esta carta, y esta es la cuarta parte ya de este maravilloso escrito a los hebreos. ¿Cuántos lo han estado disfrutando? Es un escrito excelente, ya que en esta carta nosotros vemos evidenciados que aparentemente a los hebreos parece que habían comenzado a claudicar y a tener dudas acerca de muchas de las cosas que traía el nuevo pacto. Ya a ellos se les había predicado el evangelio y tal parece que muchos de ellos comenzaron a claudicar, quizás otros empezaron a dudar, pensaban que quizás las cosas no, como que no estaban teniendo sentido. Quizás muchos de ellos sintieron una inclinación de volver atrás a los rudimentos de la ley, a las cosas que ellos practicaban. Yo no sé si a usted le pasó como me pasó a mí, pero cuando yo conocí la gracia del Señor Jesucristo, cuando conocí este mensaje maravilloso, me presentó tan perfecto esta gracia gloriosa que de momento como que yo no me sentía tranquilo, no me sentía a gusto, y como que quería ir y hacer aunque sea una o dos horitas. ¿Usted no le pasó eso también? ¿Usted se acuerda cuando usted ayunaba para sentirse cerca del Señor? ¿O usted se acuerda cuando usted hacía sacrificios de todo tipo para sentirse digno? Cuando el Evangelio de Jesucristo te presenta perfecto con una sola ofrenda, de momento ahora como que uno lo mira y dice, wow, pero qué cómodo es esto. Y ahí es que corre usted el peligro de caer en la hamaca del olvido. Porque hay muchas personas que el mensaje de la gracia de Jesucristo, el Evangelio de la gracia de Jesucristo, les causó una dejadez, a otros les causó un libertinaje, a otros les causó ociosidad. De momento se pusieron vagos y entonces ya todo está hecho y de momento como que perdimos el interés. Y entonces tenemos que tener ese cuidado de que la gracia del Señor Jesucristo se ha manifestado a todos los hombres. Pero mire, es para que usted siga viviendo piamente, para que usted siga viviendo bien en la presencia del Señor. No es una licencia para pecar, no es una licencia para hacer otras cosas, ¿verdad? Y desgraciadamente esto le ha pasado a mucha gente que ha escuchado este mensaje. De todos modos, el escritor de esta carta le hace conciencia de lo importante que era mantener la profesión y seguir creyendo por fe sin dudar. Fíjese. Entonces, esperamos que usted en esta noche haga lo mismo. Usted agarre este mensaje, esta palabra, y usted la haga parte suya, ¿verdad? Eso es bien importante. Todos los sacrificios y ofrendas, hermanos, hechos en el viejo pacto, tenían un significado de lo que ocurría o de lo que ocurriría en el nuevo. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Todas las cosas que se hicieron allá en el viejo pacto eran señales, eran ejemplos visuales de lo que iba a suceder luego en lo que es el realismo espiritual, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esas cosas, nos damos cuenta que es importante que estudiemos la sombra. El viejo pacto fue la sombra. Por ejemplo, cuando usted veía que allá se practicaba la circuncisión, ¿verdad? Y la circuncisión consistía en cortar un pedacito del prepucio del varón y sacarlo de él. Pero entonces ahora en el nuevo pacto se cumple esa circuncisión. El apóstol Pablo nos explica que nosotros fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha a mano. Y luego explica, luego dice, esa circuncisión consistió en echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fíjense, ahí el escritor menciona la circuncisión de Cristo,
Pero si analizamos con cuidado, vamos a decir que Jesucristo tuvo 2 circuncisiones, ¿sí o no? La primera circuncisión fue al 8º día, según el rito de Moisés, al bebé le cortaron el prepucio, ¿verdad? Lo dice Lucas. Ahora, cuando Pablo habla de esto en Colosenses, Pablo dice que en la circuncisión de Cristo, la circuncisión en la muerte de Cristo, lo que consistió fue que de momento Él echó el cuerpo a un lado con todo el pecado de la humanidad. Él se separó de ese cuerpo como si el cuerpo fuera un prepucio. Y luego muere, y al morir legítimamente usted queda justificado, porque en el viejo pacto, en la sombra, había que matar y dar muerte para poder traer perdón de pecados, ¿sí o no? Por eso Él estuvo muerto 3 días, ¿verdad? Ustedes saben que los judíos casi siempre no podían certificar a una persona muerta si estaba muerto 1 día o 2 días. Hasta 3 días, por causa de que a veces de momento caían como en una suspensión inanimada, pero se levantaban. Por eso que usted ve que el caso de Jesús fueron 3 días completos en la tumba. Y si usted analiza el caso de Lázaro, Lázaro estuvo ¿cuánto? 4 días, pero a los 4 días, ¿qué pasó? Ya empezó a descomponerse, ya el sistema inmunológico dejó de trabajar y los mismos microbios que están dentro de nuestro cuerpo. Ay, pastor, no me diga eso. Usted está lleno de gusanos por dentro. Lo que pasa es que ellos están en una forma microscópica y están siendo suprimidos por el sistema inmunológico que usted tiene. Y ese es como un antibiótico que no los deja que se manifiesten. Pero una vez el sistema inmunológico cesa, cuando la persona muere, todos esos aparatitos empiezan a crecer de una forma microscópica. Yo siempre me preguntaba, ¿pero y de dónde salió tanto gusano? Salen de usted mismo. Usted vino equipado de fábrica con todos los gusanos que se lo van a comer a usted cuando usted se muera. ¿Usted sabía eso? No hay otra forma científica de explicarlo que así. Y oiga, lo interesante de esto es que cuando los gusanos se comen el cuerpo, la otra pregunta que yo siempre tenía, y después cuando están así de gordos, ¿para dónde cogen? ¿Se desaparecen? Parece que después vienen otros gusanos que son más poderosos que ellos y se los comen. Y como están gorditos, ahí está el sistema ¿verdad? de descomponedores que Dios estableció en la cadena alimenticia. Una pequeña clase de física ahí. Entonces, un creyente que no entiende esto de la sombra, termina en los rudimentos de la ley, haciendo cosas que solo eran una imagen en el pasado, hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero por eso es que es importante entender, mire, una vez Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entre esas cosas viejas estaban todos los rudimentos que usted practicaba. Por eso es que ya usted no tiene que untarse nada. Ya usted no tiene que sentarse en silicio. Ya usted no tiene que ungirse con nada. Usted no se echa ni aceite, porque el aceite es para las ensaladas. Pastor, y si estoy enfermo, Santiago dice que ungiéndole con aceite. Santiago le escribió a las 12 tribus de Israel. Y si te ungen, pues no pasa nada, no te vas a morir por eso. Pero si yo vengo aquí, te unjo y te hago la señal de la cruz en la frente y oro por ti con aceite, ¿qué es? ¿Que sin aceite no funciona? ¿Ven el punto? Entonces entramos ahora a un reino inconmovible donde ahora todas las cosas son invisibles. Ahora todo es, mira, abstracto. Ahora ya no hay símbolos, ya no hay escapularios, ya no hay cosas que tú puedes tocar, no hay amuletos. Porque ahora tú andas por fe y para fe. ¿Cuántos aquí andan por fe? Yo le doy gloria a Dios por la fe. Y esa fue la que te salvó, que dice que por gracia es que sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, dice, sino que es don de Dios. Dios te salvó y ahora tú estás tranquilito. Tú no tienes que hacer nada porque ya todo lo que tiene que ver con salvación, ya Dios lo hizo por ti. Y cuidadito con tú tratar de ayudarle.
Cuidadito con tú tratar de añadirle una pizquita con la salvación que Dios te dio. La salvación, mire, yo siempre he dicho que la salvación es un terreno, es un terreno que está prohibido, es una jurisdicción donde solamente Dios trabaja. Tú no puedes trabajar en la salvación. Mira, tú ni la puedes manufacturar, ni la puedes producir. Tú no la puedes cuidar tampoco, la salvación. La salvación eterna tú no la puedes cuidar. Tú cuidas la diaria, pero solamente la puedes cuidar con el conocimiento que te da Dios. Si no, tampoco. Si a ti te ponen a cuidar tu salvación, es como poner al gato a velar los ratones o ponerle el ratón a velar el queso. No puede ser. Tú sabes que si tú pones el ratón a velar el queso, ya sabes lo que va a pasar. Entonces, nosotros ahora andamos por fe y no por vista. Ahora nosotros andamos sin tocar, sino solamente recibiendo, entendiendo con la mente. Ahora tú eres una persona que razona, una persona que piensa, una persona que confiesa, pero tú no eres una persona que obra. Las únicas obras que tú y yo hacemos son las obras de la fe, porque la fe tiene obras. La fe tiene unas obras que esas obras Dios mismo las produce en ti por el don de la fe. Y tú terminas haciendo lo que haces, pero ya no eres tú que lo haces, sino es Dios el que mora en ti que lo está haciendo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? La semana pasada hubieron un par de cositas que hablamos y entre ellas estaba a modo de repaso, dos puntitos que yo quería planchar un poquito más. El pastor Nerio hizo un trabajo excelente el miércoles pasado. Y yo le doy gracias al Señor por él. Aunque Nerio es él es mi librero, él es el que me ayuda a mí a hacer todas las reseñas. Nerio, ¿qué dijeron en el año 1400? ¿Qué dijo aquel en el siglo IV? Oye, ¿qué dijo aquel en el siglo III? Y ven acá, y en el siglo, por eso es que este hombre es más viejo que Matusalén. Y él es el que me ayuda, pero le doy gracias porque, y también esa clase estuvo fenomenal, porque yo la escuché, muy, muy buena. Entre las cosas que se hablaron la semana pasada, se habló un poquito del servicio angelical. Y aprendimos, vamos a ver María, ponme ahí Hebreos capítulo 1, versículo 14. Aprendimos que nosotros ahora contamos con un beneficio de unos espíritus ministradores que han sido enviados a servicio a favor de los que son herederos de la salvación. Tú y yo somos herederos de la salvación. Dios decidió dejarte vigilado. Yo a veces pensaba que los ángeles eran solamente para cuidarme. A veces los ángeles son para cuidarte de ti mismo. A veces el ángel te pisa un callo o te da un cocotazo cuando te ve que está fuera de orden. Una vez Moisés, cuando Dios habló con Moisés, le dijo a Moisés, mira, yo no voy a ir, pero mi ángel va a ir contigo. Pero mira, Moisés, te adelanto esto. Cuídate cómo hablas y cómo te portas frente al ángel. Mira lo que estás velando con cuidado. Entonces hay gente que han entendido que hay espíritus ministradores que son enviados a favor de nosotros, pero se les olvida que esos ángeles también están ahí a veces, porque a veces tú y yo somos expertos metiéndonos en lío. ¿Sí o no? ¿O soy yo solamente? Y esos ángeles a veces son los que te alan por la camisa y te aguantan. Los ángeles te salvan la vida. Posiblemente diariamente te salvan la vida. En el tráfico a veces tú no sabes ni cómo. Hiciste así y de momento te libraste de un accidente. Porque ellos andan contigo. Nuestros hermanos católicos enseñan acerca del ángel de la guarda, ¿verdad? Y es una gran realidad. Yo sé que hay bendecidos que a veces Dios manda 4 ángeles porque es que hay que velarlos, pero son como el Chapo. Hay que velarlos por frente y por detrás porque son gente complicada, ¿no? Y entonces los espíritus ministradores, dice ahí que son enviados. No es que los espíritus ministradores trabajan para ti. Ellos trabajan por ti, pero ellos no trabajan para ti. ¿Por qué te digo esto? Porque en muchos círculos se ha enseñado
que nosotros somos superiores a los ángeles, que lo somos superiores a los ángeles porque somos redimidos, ¿no? Y esto es algo que los ángeles no tienen. Los ángeles no pueden cantar el cántico de la redención porque ellos no han sido redimidos. Los ángeles tampoco pueden predicar el evangelio porque eso se nos encomendó a nosotros. Por eso era que Pedro, cuando hablaba, decía: estas son cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, que el privilegio que tú y yo tenemos es uno muy grande, pero a la vez es una responsabilidad ante esos espíritus ministradores de caminar como es digno de la vocación. De hoy en adelante piense y diga: cuando voy a decir algo, me parece que estoy solo, pero no estás solo. Detrás de ti quizá hay un aparato de esos así de grande. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque los ángeles velan por ti, pero los ángeles también están observando tu comportamiento. Y es bueno que tu corazón siempre sea puro, que siempre haya el deseo de trabajar y de hacer las cosas no por vanagloria, no por contienda, sino de buen ánimo, ¿sí? Así que ese era el detallito que yo quería compartirle en cuanto a los espíritus ministradores. También hablamos un poquito del cuco. El cuco en Puerto Rico es cuando el nene se porta mal y dicen: ahí viene el cuco. Al nieto mío yo lo tengo engañado con el gato. Ahí viene el gato, miau. Y como él ha visto el gato, pues ya le coge un poquito de miedo. Y hay veces cuando no quiere subirse para arriba, digo: ahí viene el gato, Ángelo. Y entonces viene corriendo y se sube para la casa conmigo. Porque a veces no quiere subirse, quiere quedar abajo, ¿no? Pero el cuco de los cristianos es el diablo. Se habla del diablo, la gente oiga, porque es que eso es lo más, ¿verdad? Lo más que le mete miedo. Inclusive, ponme ahí Hebreos 2:14, por favor. Hay pastores que utilizan al diablo para asustar a la congregación. Hay padres que utilizan al diablo para asustar a los hijos. Y hay líderes religiosos que asustan a la iglesia con el diablo. Ahora, usted lee un verso como este, que quizás lo ha leído muchas veces ya, y ha visto ahí que dice para destruir, no dice para acostar a dormir, no dice para encarcelar, no dice para llevar preso, no, para destruir. La palabra destrucción viene de la palabra catastrefos, que significa no dejar huella de eso. Es una exterminación total, ¿ok? En términos científicos es una demolecularización, ¿ok? No trate de repetir esa palabra porque es muy larga. Ahora, el escritor de Hebreos dijo para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Dice ahí que fue mediante la muerte de Jesucristo que sucedió eso. Pero entonces, nosotros no podemos establecer una doctrina con un solo verso. Nosotros tenemos que ver y buscar por la palabra, a ver si en la palabra, en diferentes posiciones, en diferentes sitios, ya cuando se habló de ese enemigo que teníamos, ya no lo tenemos, aunque sí vive con usted. Vamos a ver si hay evidencias. Ponme ahí a Génesis, el capítulo 3 y verso 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Alguien que me diga, uno de sus estudiantes brillantes, ¿con quién Dios estaba hablando ahí? ¿Con quién? Dicen con el diablo. De acuerdo a Génesis, ¿con quién era que estaba hablando? ¿Quién era que estaba allí? La serpiente. Vamos a decirle la serpiente para no irnos un poquito más adelante, ¿verdad? Allí habían tres personajes. Estaba Adán, estaba Eva y estaba la serpiente. No vamos a entrar ahora en semántica porque mire, la serpiente es el único animal que no tiene cuerdas vocales. Así que no puede hablar. Ninguna serpiente tiene cuerdas vocales. ¿Cuántos aquí han oído una serpiente? ¿Cómo ellas hacen? ¿Y cómo hace la cascabel? Mueve el rabo, la maraca, una maraca que tiene en el rabo, porque ellas no tienen cuerdas vocales, ¿ok?
Así que cuando usted vea la serpiente de Génesis, un día vamos a hablar de Apocalipsis, porque cuando la gente lee Apocalipsis, ahí hay para hacer 30 video games, de esos juegos de monstruos y de todo eso, Doom y Super Doom y Ultra Doom. Pero Apocalipsis habla así porque es un libro, ¿cómo le diríamos? Es un libro tipológico, ¿verdad? Tipológico. Es como las parábolas que Jesús hablaba. Cuando usted lee en Apocalipsis y habían unas que tenían unas colas como una serpiente y unas cabezas como unos leones y tenían unas serpientes y unas ponzoñas como los escorpiones para dañar. Pero cuando usted mira eso es igualito que la estatua de Daniel. La estatua que vio Daniel tenía los pies de barro, tenía el pecho de bronce, tenía la cabeza de oro, tenía... Y cuando usted analiza que Daniel le da la respuesta al emperador acerca de la serpiente, eran reinos. Así que en la Biblia se ilustran las cosas de esa forma, pero no es para que usted piense y empiece a soñar viendo leones con cabezas de cabra y cosas así. No es eso. ¿Ok? Pero en Génesis 3:15, hablando con la serpiente, le dijo: pondré enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente de la mujer. ¿Cuántas simientes hay ahí ahora? Hay una simiente que es la simiente de la serpiente, o sea, la simiente del diablo, y hay otra simiente que es la simiente de la mujer. Aunque por la mujer después salieron las dos simientes, ¿sí o no? Porque cuando Eva dio a luz, los primeros dos hijos que ella dio a luz supuestamente, uno era Caín y el otro era Abel. Pero Caín, ¿qué dice la Biblia? Ponme ahí a Primera de Juan 3:8 y después volvemos aquí. Primera de Juan 3:8. Y estamos en un repasito, pero esto es bueno que usted lo entienda para que se lo lleve claro. Dice, ponme el 7. El 7. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Ahora el 8. El que practica el pecado es ¿qué? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Estoy buscando el que dice, ¿y por qué Caín mató a su hermano? Dice, porque era del maligno. Porque sus obras eran malas. Ahí está el versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Caín era de quién? Ahora en Génesis 3:15, vamos allá otra vez. Dice, pondré enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente de la mujer. Ahí hay dos simientes. Ahora, mire lo próximo que sigue en esto cuando habla de estas dos simientes. Génesis 3:15. Dice, Génesis 3:15. Perdona, María, que te llevo como el carrito del gas. Ahí está. Ahora, mira esta. Esta te herirá en la cabeza. ¿Esta es quién? La simiente de la mujer. La simiente de la mujer dice ahí que iba a herir a la serpiente. ¿En dónde? ¿Qué pasa cuando usted le rompe la cabeza a una serpiente? ¿Cómo es la forma más fácil de matar una serpiente? La cabeza. Usted no la puede matar por el rabo. Usted va y le da en la cabeza y ella muere. Ahora, ahí hay dos cosas. Primero dice, esta te herirá en la cabeza, pero dice, y tú le herirás ¿dónde? En el calcañar. ¿Alguien aquí sabe cuál es el calcañar? El talón por el lado, ¿verdad? Usted ha visto a Jesucristo crucificado siempre con los dos pies uno encima del otro y un clavo en el medio con los dos pies, ¿verdad? Eso es incorrecto. A una persona no lo pueden crucificar así. A Cristo lo crucificaron, las piernas de él, los pies, uno a un lado del madero y al otro lado del madero, y ahí le clavaron por el calcañar el clavo. ¿Ok? En las manos a él no lo crucificaron por aquí, porque si usted le hace un portillo aquí, se desgarra con el peso del cuerpo. Hay que hacerlo aquí, detrás de donde está el hueso mayor y el hueso menor de la muñeca. Ahí usted puede aguantar un ser humano. Por eso es que muchos de los historiadores alegan y dicen que Jesucristo en su muerte
si se le hubiera hecho una autopsia, él hubiera salido con los pulmones colapsados, porque estar tanto tiempo colgando, los pulmones tienen la capacidad de colapsarse de la caja de costillas que usted tiene. Usted sabe que usted tiene una caja de costillas que cuida los pulmones porque son muy delicados. Para eso es las costillas, para proteger los pulmones. Pero si usted está ahí 4, 5, 6 horas, los pulmones se le colapsan. Al colapsársele comienza el agua a caminar por todo el cuerpo. Por eso es que cuando el soldado romano le abrió el costado, dice que salió sangre y salió ¿qué más? Agua, una indicación de que los pulmones se le habían colapsado. Hay personas que cuando se enferman y ya están a punto de morir, se le llenan los pulmones de agua. Me puse a pensar, ¿verdad? Entonces, a él lo hirieron en el calcañar, pero al que hirieron en el calcañar, cuando él murió, él mató por la cabeza al que lo hirió por el calcañar. En la cruz lo que hubo fue, mira, en la cruz fue que se peleó la pelea. Allí el de la simiente mala lo hirió por el calcañar, pero el de la simiente buena, el de la simiente de la mujer, el niño, el Padre eterno, el Dios fuerte, ese, oye, le rompió la cabeza a la serpiente. En ese versículo lo que está diciendo es que la serpiente iba a sufrir una muerte. Ya ahí hay un verso para sustanciar un poco esto, pero no se queda ahí, porque ahora vamos a ir a Ezequiel, el capítulo 26 y el verso 21. Fíjese que esta destrucción se habló bastantes veces, 26, 21. Te convertiré en espanto. ¿Y qué dice después? Y dejarás de ser. Ustedes saben que proféticamente cuando se habla de este enemigo, se compara a una ciudad. Se comparaba el rey de Tiro. Se le decían muchos nombres, pero el que lee y entiende se da cuenta que estaban hablando de Satanás. Ahí dice para siempre o dejarás de ser. Mira otro verso que está en Ezequiel 27:36. 27:36. Los mercaderes de los pueblos silbarán contra ti. Vendrás a hacer espanto y ¿qué más? Y para siempre dejarás de ser. Ahora vamos al último, y este es el más directo, que está en Ezequiel, el capítulo 28 y versículo 19. Usted no tiene que apuntar en estos versos porque están en su panfleto. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. ¿Y qué vuelve a decir? Para siempre dejarás de ser. Proféticamente se dijo desde el Génesis una y otra vez que ese enemigo iba a ser destruido. Entonces, cuando ya tú lees una escritura como Hebreos 2:14, te das cuenta que cuando dice ahí para destruir al que tenía el imperio de la muerte, ya proféticamente hasta desde Génesis habían dicho: este enemigo que ha causado la caída, este enemigo que me va a herir en el calcañar, yo le voy a dar por la cabeza y para siempre dejará de ser. Y esa es la destrucción de nuestro enemigo, que ya la persona no existe, pero su obra todavía se queda. Los cuerpos siguen naciendo dañados. Usted ve un nene de 2 años, como el nieto mío, y tiene un genio que a veces cuando le da coraje, si tuviera un cuchillo me mataba. Y es que ya hay ese designio, esos vestigios del daño que se hizo, todavía están ya en el ser humano. Una vez Santiago preguntó y dijo: ¿de dónde es que vienen las guerras? ¿Y de dónde es que vienen todas las enemistades? ¿Y de dónde es que vienen todos estos problemas? Después contesta y dice:
no es de los elementos que trabajan en vuestros miembros, porque tu cuerpo sigue dañado. Dígale al que está a su lado, tú estás dañado. Pastor, es que yo me siento tan mal, pastor, pues si Jesucristo me redimió, Él redimió tu espíritu, pero el cuerpo, tú eres un santo inmundo. Tú eres un santo pero diablo. Porque es que dentro de nosotros habita toda la maldad. En Marcos 7:21, mira Marcos 7:21, Jesucristo hablando de esta composición, cuando habla, dice, del corazón, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Mira el 22. Los homicidios, esto es una lista larguísima. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo eso viene ¿de dónde? De dentro del corazón. Es decir que en realidad el diablo no hace falta porque está aquí. Fíjate, pero cuando tú no eres un creyente maduro que se te enseña esto, tú vives huyéndole al diablo. Y eso es como el perro huirle a la cola. ¿Has visto el perro huyéndole al rabo? Y por más vuelta que da, y el rabo detrás de él, y detrás de él, y detrás de él, y se cansa hasta que finalmente se cansa, pero el rabo está ahí todavía. Nunca tú vas a ser santo en carne. Siempre vas a ser inmundo. Por eso hay que llevarla, mira, cautiva todos los días. Tienes que llevarla cautiva. Los pensamientos, cautivos. Las intenciones, cautivas. Todo lo que pasa por tu mente. ¿Tú te has dado cuenta de las cosas que tú piensas a veces? Una vez un feligrés le preguntó al pastor, pastor, ¿y en qué cosas usted piensa cuando está solo? Y el pastor le dijo, en las mismas que tú piensas cuando estás solo. Y el miembro hizo. Todo el mundo tiene el potencial para hacer lo mismo. Por eso es que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. Y esa es la partecita de Satanás que yo quería hablarles. Fíjese, en Hebreos capítulo 6, en el verso 4, dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron. ¿Qué significa recaer? Metí las 4, se me resbaló, se me zafó. Dice que es imposible que una persona, si sufre una caída, sea otra vez renovada para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Pastor, ¿y qué es eso? Tu forma de pensar cuando tú cometes un error no debe de ser que hay que volver a limpiarte. ¿Ok? No hay que volver a salvarte. No hay que volver a perdonarte todos los pecados. Porque ya eso Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Dice que perdonó ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Pastores, ¿cuáles son todos? Una vez yo tenía un pastor que me dijo, Dios te perdonó los pecados hasta el momento que tú te arrepentiste, pero de ahí en adelante tú respondes por eso. ¿Con qué? ¿Cómo usted y yo vamos a responder por los pecados que cometemos? Entonces yo me quedé pensando y dije, esto es bien importante. Volvemos al verso 4. En el verso 4 dice, es imposible que una persona que conoce todo y recae, vuelva otra vez a crucificar a Cristo para eso. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que usted fue perdonado ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Usted fue lavado con la sangre de Cristo? Una sola vez. ¿Usted fue trasladado al reino de las tinieblas? Una sola vez. Pastor, ¿y qué hacemos con los errores? You better learn. Más vale que aprendas. Si tropiezas con esto, sal de ese tropiezo.
Por eso era que el escritor decía, para que lo cojo no se salga del camino, no lo deje ahí, siga, sino que sea sanado. Fíjese, usted no puede caer todos los días en la misma trampa. Usted no puede tropezar todos los días con la misma piedra. Déjele eso a Julio Iglesias. Usted tiene que ir en desarrollo, usted tiene que ir en crecimiento, usted tiene que ir innovando, andando en novedad de vida. No deje que las tentaciones del 1980 todavía te estén tirando. ¿Con qué te tentó el diablo a ti? El diablo. ¿Con qué te tentó en el 1995? ¿Cuál táctica utilizó para que tú cayeras? Porque hay gente que caen una y otra vez en lo mismo. No. Tú tienes que ser inteligente. Mira, siempre lo hemos dicho aquí. Una vaca cuando tropieza en una piedra, en un tocón, tiene algo en la mente. Mire que las bestias, la vaca tiene un cerebro, pero así, chiquitito. Ellas no piensan. Ellas simplemente comen y rumian y ya, y dan leche. Vuelve a tropezar porque ya ella asocia ese lugar del GPS específico con dolor y no vuelve a tropezar. Sin embargo, a veces nosotros tropezamos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Hay un verso en la antigüedad allá que dice: pasóse la siega, llegóse el invierno y nosotros todavía no hemos sido salvos. De Israel se dijo eso en un pacto inferior. Usted no puede seguir tropezando con las mismas cosas, porque es imposible que a usted lo perdonen otra vez. Usted se levanta, se sacude el polvo, siga caminando y no vuelva a cometer ese error otra vez. ¿Qué le dijo el Señor a la ramera? ¿Ninguno te condenó? ¿Qué le dijo? Vete y ¿qué? Y no peques más. Y hay otro pasaje donde le dice: vete y no peques más para que no te venga otra cosa peor. ¿Lo dice o no lo dice? Porque nosotros somos los que tejemos la madeja enredada en la que vivimos. Una vez William Shakespeare dijo: ¿qué madeja tan enredada estamos tejiendo? Yo me imagino una araña. ¿Usted ha visto que las arañas son tan cuidadosas con lo que hacen? Ella hace una tela de araña perfecta, simétrica, tiene una perfección. ¿Usted las ha visto? Esas telas de araña bien formaditas antes de que usted le dé el escobazo. Lo bien que la hacen. Usted no ve la araña tirando un punto por aquí, un punto, a menos que estuviera borracha. El trabajo magnífico que hacen. A veces nosotros no somos tan inteligentes como ellas. Y esto es un consejo pastoral. Amén. Ahora vamos a entrar a un personaje que se llama Melquisedec. Oiga, este nombre pone a temblar a mucha gente, ¿oyó? Porque Melquisedec, nuestros hermanos católicos nos enseñaron que Melquisedec fue una teofanía. ¿Cuántos aquí saben lo que es una teofanía? Una teofanía es una manifestación de algo que se cree que es Dios, ¿sí? Y en muchos casos lo fue. Pero cuando usted mira a Melquisedec, Melquisedec es un hombre. Mire cómo dice Hebreos 7:1. Dice: este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Eso es lo que significa Melquisedec. Y también Rey de Salem. Salem era una ciudad. Cuando usted mira esto, esta manifestación de Melquisedec, usted la busca, y esto es un personaje que salió de la nada. La ciudad también salió de la nada. Él salió de la nada. Y de momento, ¡pum!, ahí está
y Abraham le da gloria a nuestro padre Abraham y le da los diezmos de la derrota. ¿Dónde era que estaba Abraham? En Kedorlaomer. Era un pueblo y Abraham vino con tremendo botín de allá. Traía bestias, traía oro, traía de todo. Y Abraham pues le dio diezmos a Melquisedec. Hay inclusive ministerios que utilizan a Hebreos capítulo 7, porque ellos quieren colectar el diezmo. El diezmo se dice que es el 10%, y entonces para poder colectar los diezmos, pues ellos dicen, no, eso es del nuevo pacto porque está en Hebreos capítulo 7. Y como Hebreos está en el Nuevo Testamento, pues lo buscan y ahí están los diezmos. Pero cuando usted analiza, es una historia de lo que pasó allá miles y miles y miles de años atrás con Abraham y con Melquisedec. Ahora dice aquí, versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ya ahí como que empieza Melquisedec a coger un peso fuerte, porque dice que este hombre fue hecho semejante al Hijo de Dios. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. ¿Quiénes? De entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento, es un mandamiento de la ley, de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, a sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y ahí pues hay un montón ahí hay patio para defender. Hay pastores que enseñan diezmos y ofrendas. Usted está en un ministerio que colectan diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. No son solamente los diezmos, también ofrendas. Y después te dicen, y en las ofrendas tienes que ser generoso, porque el diezmo es el 10% nada más. Eso es una medida, no pasa de ahí. Pero en la ofrenda, si eres generoso, mientras más das, más recibes. Es cierto eso, no me mire así, es cierto. Usted sabe que conforme a como usted siembra, usted cosecha, ¿sí? Entonces, pastor, ¿por qué nosotros no recogemos diezmo? Fíjese, cuando usted analiza en contexto lo que era diezmo, y ahí en su panfleto yo le puse unas notitas. Las finanzas en la obra del Señor en la tierra siempre han sido indispensables para el desarrollo normal de actividades cotidianas, de proyectos, de planes, ideales, etc. Cuando Dios ordenó a Moisés que levantara el tabernáculo de reunión, mandó a decirle al pueblo que colaboraran con ofrendas para la obra del tabernáculo. Esto es lo que el Señor ha mandado, dijo. Tomad de entre vosotros ofrenda para el Señor, todo generoso de corazón traerá al Señor oro, plata, bronce, lino, pieles, madera, aceite para el alumbrado, incienso, piedras preciosas, etc. Eso usted lo encuentra en Éxodo 35. Siendo el diezmo la práctica más común entre los hebreos, eso del dar, aquí florece una pregunta ahora. ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés que le pidiera los diezmos al pueblo? Porque el diezmo no es dinero. El diezmo no es oro. El diezmo no es plata. No es bronce. Los diezmos eran siembra, vegetales, lo mejor de las cosechas, grano, del ganado, lo mejor. Ahí estaban los diezmos, las primicias, dijo uno por ahí. ¿Por qué pidió ofrendas? La respuesta es simple. Con los diezmos el pueblo traía a Moisés para este caso. No se podía construir el tabernáculo o se iba a levantar con paredes de yuca. ¿Ven el punto? El diezmo tuvo una función cuando Dios necesitó otra cosa. Cuando Salomón fue a edificar el templo, David ya le había dejado materiales, le había dejado el cedro del Líbano, le había dejado oro, le había dejado un montón de cosas. Ya David estaba preparado para erigir el templo y Dios le dijo, no, tus manos están manchadas con sangre, lo siento mucho, no vas a edificarme casa, vamos a dejárselo al nene tuyo, a Salomón.
Y qué obra y qué trabajo tan magnífico hizo Salomón. Pero el diezmo, hermanos, eran siembra, eran vegetales, eran animales. Hay mucha gente que usa Malaquías capítulo 3. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 10. Inclusive le voy a decir que cuando usted mire en su Biblia, usted encuentra Malaquías detrás de Mateo. ¿Sí o no? Pero cuando usted busca con cuidado el contenido de lo que hay ahí, ese libro en realidad no pertenece a estar localizado ahí. Ese libro era mucho antes. Ese libro fue, ustedes se acuerdan que es más o menos por donde está Nehemías y Esdras, en la reconstrucción, ahí es donde está. Ustedes saben que una vez el profeta Elías paró la lluvia. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando él hizo el ademán aquel fuerte y se paró la lluvia y hubo una sequía. ¿Se acuerdan de aquello? Fíjense, Malaquías 3:10 se lee mucho en las iglesias y dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya. Note que ahí dice alimento, y eso es correcto, porque diezmos eran alimentos. Diezmos no son dinero, nunca fueron dinero y nunca serán dinero. Dice: probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando usted busca eso, lo que estaba pasando era que había una sequía. Y cuando él dice abrir las ventanas de los cielos, cuando llueve, ¿qué es lo que sucede? Se abren las ventanas, los caudales de los cielos. Allá en Génesis, cuando venía el diluvio, ¿qué dice? Que el Señor abrió las ventanas de los cielos y comenzó a bajar agua, ¿sí o no? Entonces nosotros hemos asociado eso con dinero, pero no lo es. En el vocabulario paulino usted nunca encuentra que Pablo dijo: traigan los diezmos. Nunca. A la iglesia gentil él nunca le enseñó eso. Él simplemente dijo: cada uno, conforme a como haya prosperado cada semana, ponga algo aparte y sepáralo para el Señor según haya prosperado. Pero no dijo: saquen el 10% y después también saquen esto. Por eso nosotros no lo practicamos, porque es bien sencillo. Obviamente, a veces el 10% es poco, porque hay veces que ustedes, los sembradores, ustedes a veces siembran más del 10%. Y si usted tiene una vocecita dentro de usted que dice: esta semana me gané 600 pesos, así que voy a dar 60. Sáquese eso de la cabeza, porque eso es diezmo. Todavía usted tiene el diezmo pegado ahí. Lo tiene pegado ahí. Se lo taladraron y se lo dejaron pegado ahí. Imagínense, yo que estuve 28 años oyendo eso y enseñando. El que da ofrendas y no da diezmo, no da menos, porque la ofrenda es más generosa. La ofrenda no tiene una medida. La ofrenda se pasa de un porcentaje. Hay veces que usted prospera tremendamente y dice: quiero sembrar así, o quiero sembrar asado, o quiero ayudar a fulana, o quiero mandar dinero para allá, o quiero ayudar a tal país, o quiero. ¿Cuántas veces usted no ha sentido eso en el corazón y lo ha hecho? El diezmo es una medida, la ofrenda no tiene medida. Conforme a como tú siembras, así tú cosechas, fíjate. Bien, algunos ministros te dicen: no, el diezmo mantiene la provisión llegándote. La ofrenda te da la bendición extra, pero es para que tú le traigas diezmo y le traigas ofrenda. ¿Sí? Traigan para acá, traigan para acá. Gracias a Dios que nosotros no te manipulamos con eso. Qué tremendo es esto. Abriré las ventanas de los cielos, ya lo explicamos. El diezmo no se ha determinado, equivalía al 10% de las cosechas que los agricultores de Israel apartaban para entregar al sacerdote que administraba el templo. De allí la expresión del Señor: para que haya alimento en mi casa, que es lo que dice, era en la casa del sacerdote. Porque mire, el sacerdote alimentaba muchas bocas, ¿oyó? Por ejemplo, los músicos de la tribu de Judá, ¿sí? Tenían sus tiendas bien cerca del tabernáculo
Esa gente, el sacerdote era que le daba comida a ellos. El sacerdote los sostenía. De eso ellos vivían. De su música, de su ministerio, ¿no? Y las tiendas de ellos estaban cerquitas. Una vez el Señor en una guerra dijo: manda a Judá primero. Y los de Judá eran todos músicos y cantantes, eso era lo que eran. Los mandaron todos al frente. En vez de soldados mandaron un montón de músicos y cantantes. Y ellos empezaron a cantar y a tocar los instrumentos. Y dice que el enemigo por allá, cuando empezó a escuchar eso, dice que comenzaron a matarse unos a otros. Porque la adoración y la alabanza, oye, eso es un poder tremendo. Ahora, hay varios textos en el Antiguo Testamento que hablan de la necesidad de alimento en mi casa. Vamos a referirnos solamente a uno de ellos. También había cantores, jefes de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios. Fíjate, esta gente solamente lo que dijo ahorita de los músicos, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Para alimentación de esta gente que hacían falta los diezmos de la cosecha, porque ellos vivían a tiempo completo en el templo. No tenían otro trabajo, no tenían otro horario. Su único oficio era alabar a Dios y necesitaban por lo menos alimentarse de los diezmos agrícolas. Diga, diezmos agrícolas que el pueblo pagaba. Eso era lo que hacían. Por eso aquí nosotros no lo enseñamos, no lo practicamos. ¿Quedamos claros con eso? ¿Sí? Pues ese es el estudio de esta noche. Muchas gracias por la atención prestada. La semana que viene vamos a entrar en el capítulo 8 y la cosa va a apretar. Así que los espero el miércoles que viene a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias y muy bendecidos todos. Esta ha sido otra presentación del Ministerio Internacional Te Exaltamos Dios. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación a tu vida y te declaramos bendecido con toda bendición.